Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches, abrimos esta edición especial con un tema que ha encendido los titulares del mundo del espectáculo. Los mensajes llegados desde el círculo íntimo de Nevin Thorun. Precisamente un amigo de máxima confianza ha afirmado sin rodeos que Nevin no olvida fácilmente lo que ha pasado a. Y esas palabras resonaron como una bofetada silenciosa en la prensa sensacionalista. Desde ese instante, seguidores, periodistas y comentaristas se lanzaron a preguntarse cuándo, cómo y desde dónde podría Nevin hacer otra declaración que calmara o encendiera aún más esta hoguera mediática. Y una vez más, la respuesta de Zeng. Su silencio persistente volvió a ocupar más espacio que cualquier rumor. En nuestros estudios observar ese mutismo se ha convertido en el mayor de los testimonios. Lo que no dice Zeng en este momento parece hablar más fuerte que cualquier alocución de los demás. El silencio, una vez más, se impone como el protagonista inesperado del relato, subrayando lo que el mundo del espectáculo ya sabe, lo no dicho. Cuando se convierte en noticia, grita por sí mismo. Y así, sin aportar una sola línea más, el tema volvió a girar en torno a esa mezcla explosiva de palabras afectivas, dichas por un amigo, y el eco ensordecedor de lo que no se dice. Desde los pasillos de los canales televisivos hasta los hilos más activos en redes sociales, el eco y la repercusión del mensaje se hicieron sentir sin demora. Algunos comentaristas lo vieron como una declaración casi vengativa. Nevin, herida pero implacable, ¿no olvida?, decían con dramatismo. Y eso generó una ola de teorías conspirativas sobre si estaba preparando un contraataque público. Otros matizaron que esa frase refleja simplemente una mujer fuerte, capaz de resistir y no dejar nada sin cerrar. Los fans, por su parte, no tardaron en encender sus compartidos bajo el hashtag imaginado. Nevin recuerda, mientras se multiplicaban las preguntas, ¿hablará? ¿Dará pasos legales? ¿Se mantendrá en silencio? La intensidad no se limitó a la esfera digital. En los estudios de radio, el debate fue aún más ácido. Locutores encendían la lectura dramática de la frase, como si fuera una línea de un guión, y luego contrastaban con pausas profundas que simbolizaban el silencio de Zeng. Un silencio más poderoso que 1000 declaraciones. El efecto fue inmediato. Cualquier noticia sobre Zeng era interpretada bajo la sombra de esa frase, y el silencio se volvió aún más gráfico. Expertos en comunicación consultados en diversos espacios televisivos lo interpretaron como una jugada maestra, un mensaje indirecto que evita confrontación directa, pero que impone presencia y presión. Esa fórmula, sin embargo, no funciona con todos. Algunos colegas de Nevin recordaban con complicidad que ella siempre fue fuerte y prudente, pero también directa, y que esta vez optó por dejar hablar a otros mientras ella sostiene su postura con serenidad inflexible. Al mismo tiempo, simbolistas del espectáculo destacaron cómo el silencio, en este contexto, es un juego de poder. Zeng, al callar, deja que otros hablen por él o contra él, pero también pone a la interpretación pública en jaque. Y esa incertidumbre, dijeron, es el mejor combustible para mantener un tema en la agenda. El amigo de Nevin se convirtió así en portavoz indirecto de una narrativa más profunda. Eligió decir poco, pero con peso. En definitiva, la escena mediática se alimenta una vez más del contraste entre lo que se pronuncia con intención, la frase del amigo, y lo que se guarda como enigma, el silencio de Zeng. Este choque ha desplegado un nuevo ciclo de noticias, discusiones y titulares. Y mientras algunos esperan con ansiedad un nuevo comunicado, otros ya lo dan por sentado. El silencio habla por sí solo. Y así, la noticia, contada como si nuestro estudio estuviera en vivo, gira alrededor de una frase íntima, un silencio férreo y una expectación que parece no tener fin. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.